Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 22 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán. En la clase de hoy vamos a avanzar con el séptimo subcapítulo, Rukú, del segundo capítulo de la segunda sura, la vaca, al-Baqara, y hoy tenemos 4 versículos que serían desde el versículo 66 hasta el versículo 69. Empezamos como siempre con las siguientes palabras. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. La traducción es, y ciertamente habéis conocido la suerte de aquellos de vosotros que violaron lo relacionado con el Sabbat. Por eso les dijimos, volveos monos despreciables. Walaqad, y ciertamente, alimtum, ustedes sabían. Alimtum es el pasado, alima, él supo, él conoció. Alimtum, ustedes conocieron o ustedes supieran o sabían, ¿sí? Pero obviamente hacía una referencia al pasado, ilmun, el conocimiento. Y en ese contexto más que nada sería ustedes conocían, y ciertamente ustedes conocían alladina, aquellos, i'tadaw, aquellos que violaron, transgredieron. I'tadaw, ellos violaron, i'tada, singular, él transgredió, él violó, y i'tadaw, plural. Minkum, entre ustedes. Min literalmente es de o desde, pero en ese contexto cuando viene min y luego de ustedes, en ese contexto viene como que entre ustedes. Kum es el pronombre posesivo para vosotros, ustedes, ¿sí? Pero en el árabe se usa siempre con la preposición en el uso o con la función de un pronombre personal, ¿no? Entre ustedes, entre vosotros. Entonces ustedes conocen muy bien la gente entre ustedes violaron en el Sabbat. Y esa fi en es en realidad en el contexto sobre el Sabbat. As-Sabti es Shabbat o Sabbat, el día sagrado de la religión judía, que es el sábado. Entonces ellos violaron y no cumplieron o no cumplían con el mandamiento, con la santidad del Shabbat. Fakulna, pues dijimos, qala, él dijo, fa, pues, kulna, la palabra kulna, ¿sí? Kulna es nosotros, dijimos, es un verbo irregular. Qala, él dijo, kulna, nosotros dijimos, lahum, la, en realidad es la preposición li, que siempre cuando viene con un pronombre, la li cambia en la, si luego sigue un pronombre. En ese caso, es también un hum, es un pronombre posesivo, tal como personal, pero en ese contexto, en ese uso o en esa función es como el pronombre posesivo, pero obviamente el uso sería o la traducción sería en el contexto personal, ¿no? A ellos, ¿sí? O literalmente sería para ellos, pero en árabe la constelación es decirle a alguien, y en árabe se usa la palabra o la preposición li, que literalmente sería para. Entonces, decir para, lo que nosotros en español más decimos, decir a. Kunu, sean. Kunu es plural, es imperativo. Sean, un imperativo. Kana, él estuvo. Y yakunu, él está. Y kunu, ustedes sean. Ustedes háganse. ¿Sí? Qiradatan, monos, es plural. Hasiina, despreciables. ¿Sí?
desagrados, rechazados, así, algo que es despreciado, ¿sí? Y obviamente acá ahora es muy interesante también el uso de la palabra monos, y eso también para entender el uso de parábolas o de expresiones simbólicas en el Corán. Entonces acá Dios dice, hablando que ustedes, el pueblo judío conoce muy bien la gente o sus antepasados que violaban o que no respetaban la santidad, las reglas de Sabbat. Y cuando ellos entonces violaron el pacto con Dios o sus mandamientos, Dios también dijo que sean monos despreciables. Y monos ahora obviamente no es que se convirtieron en animales, sino que entonces háganse personas con características de animales. Como el animal no tiene una conducta clara, no tiene una conducta bajo conceptos morales, religiosos o espirituales, y asimismo esas personas entonces bajaron del nivel de un ser humano al nivel de un ser animal, sin una conducta, sin la voluntad o sin la aplicación de la voluntad de Dios en su vida, sin una conciencia y sin dar importancia a los mandamientos o a la conducta moral y espiritual. Y en ese contexto, para tales personas se usa la palabra monos, pero obviamente no se refiere que ellos literalmente hicieron o eran monos, ¿sí? Se refiere más que nada sobre su actitud, sobre su conducta. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Así lo convertimos en un ejemplo para sus contemporáneos y para los que vinieron después, y en una lección para los que temen a Dios. Faja'alnaha, pues la hicimos. Fa, pues ja'alna, nosotros hicimos. Ha es la, es el pronombre posesivo para ella. Como hu es para él y ha para ella, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ismuha, su nombre, el nombre de ella. Ja'ala, él hizo. Ja'alna, nosotros hicimos. Nakalan, Nakalan es un ejemplo de aprendizaje, un ejemplo de lección, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, cómo otra persona sufrió o fue castigado, o también en términos positivos, entonces uno toma su ejemplo para su propio aprendizaje, para su propia vida. Así, eso es el significado de la palabra Nakalan. Es decir, que entonces nosotros hicimos el acontecimiento o la historia, la anécdota de ellos o lo que mencionó el Corán anteriormente, es decir, el pueblo judío, ¿sí? Y su traición, en ese contexto también la violación de los mandamientos divinos, ¿sí? Es un ejemplo de aprendizaje. Lima, para lo que. Li es para, ma que. Beina y Adeiha, ¿sí? Es un ejemplo de aprendizaje para los pueblos anteriores. En ese contexto, Beina entre, Yadeiha, Yada, Yadun es mano, Yadei son dos manos, ¿sí? Y Yadeiha es las dos manos de ella, ¿sí? Y entonces una forma de decir que es un ejemplo para las personas que ahora en ese momento enfrente de él, ¿sí? Y en ese sentido serían enfrente del profeta Mohammed, enfrente del Corán, cuando fue el Corán revelado, es decir, las personas directas que recibieron por mano directa la revelación del Corán, para ellos es un ejemplo de aprendizaje, porque en eso el Dios explica el ejemplo de los pueblos anteriores, ¿sí? Y esa expresión en árabe, Beina Yadeija enfrente de sus manos, o en ese caso enfrente de sus dos manos, es una expresión simbólica que se usa que lo que es enfrente de él, ¿sí? Um,
siempre se usa en ese contexto para hacer, por ejemplo, lo que es directo y luego indirecto, o visible, invisible, o enfrente o luego atrás, ¿sí? Anterior y superior en ese contexto, en esa connotación. Entonces, es un ejemplo de aprendizaje para las personas que están enfrente de él, ¿sí? O literalmente sería enfrente de ella, ¿sí? Ha. Es decir, los contemporáneos, ¿sí? Y va y ma que, y para las personas que atrás de ella, ¿sí? Entonces, es un ejemplo también para las personas que vienen después, ¿sí? O también en otro contexto se podría tomarlo así, que el ejemplo, su rebelión contra los mandamientos divinos, luego nosotros hicimos a ellos, ¿sí? A las mismas personas, un ejemplo de aprendizaje para las personas de su época, ¿sí? De su propia época, y luego para las personas que procedieron después, ¿sí? En ese contexto. Va ma khalfaha y va ma que khalfaha atrás de ella, va mau'izatan y una lección, va y mau'izatan una lección, ¿sí? Lil muttaqin. Lil muttaqin es para los muttaqi. Y muttaqin es una palabra muy interesante porque tiene varios significados. Y taqwa, la palabra es temor, rectitud, sumisión, pero literalmente taqwa significa, ittaqa significa se salvó o fue una persona piadosa, justa. Y muttaqin entonces es una persona que tiene temor, que tiene rectitud, que vive con o bajo la sumisión o se somete a Dios, todas sus capacidades. Y ese contexto muttaqi también en ese contexto temor que teme perder el amor de Dios, que teme el pecado, ¿sí? Entonces, muttaqi, una palabra muy amplia, con varios significados, siempre transmite ese contexto, que una persona justa, una persona piadosa, una persona que evite el mal, que evita el pecado, y eso a través de someterse a la voluntad de Dios, o a través de aceptar la voluntad de Dios. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أو بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Y acordaos de cuando Moisés dijo a su pueblo, Alá os ordena sacrificar una vaca, y ellos dijeron, ¿acaso pretendes burlarte de nosotros? Dijo, busco refugio en Alá, para no ser uno de los ignorantes. Id y cuando, id siempre una referencia hacia el pasado, ida hacia el presente o el futuro. Qala Musa, dijo Moisés. Musa, Moisés. Liqaumihi, a su pueblo. Como ya expliqué anteriormente, la preposición li viene en árabe en connotación con el verbo qala, decir, decirle a alguien, y en árabe es para. Entonces él dijo literalmente para su pueblo, es decir, a su pueblo, qaumun, gente, pueblo, hu es el pronombre posesivo de él, ¿sí? Su, y cuando viene con la preposición, la hu siempre cambia en una hi. Es una regla, una excepción fija. Pero en realidad esa hi es una hu. Inna Allah, ciertamente Allah, ya'murukum, les ordena a ustedes. Ya'muru, él ordena, kum, a ustedes, a vosotros. Pronombre posesivo. Amara, él ordenó, ya'muru, él ordena. An, que siempre cuando viene en árabe, vienen dos verbos seguidos, siempre se usa an, que sería, por ejemplo, preguntar qué, ¿sí? Ordenar qué, ¿sí? Desear qué, ¿sí? Nosotros como en español usamos qué, en árabe el sinónimo o el su par sería an.
que es siempre para conectar dos verbos o dos acciones. Entonces, él les ordenó a ustedes an que tadbahu, que en realidad es tadbahuna, ¿sí? Y es una regla propia de la an, que cuando viene an, entonces quita del verbo siguiente siempre la última letra o cambia la última vocal. En ese contexto, la forma completa sería tadbahuna, ustedes sacrifican, pero por esa an se quita la na de la terminación y queda solamente tadbahu. Dabaha, él sacrificó, yadbahu, él sacrifica, tadbahuna, ustedes sacrifican. Baqaratan, una vaca. Entonces Dios les ordenó ahora como expiación sacrificar una vaca. Qalu, ellos respondieron, ellos dijeron, qala, él dijo, qalu, ellos dijeron, atattakhiduna, ¿acaso nos tomas? ¿Sí? ¿acaso? Siempre una forma de hacer una pregunta. Ajada es él tomó, yahudu, él toma, y de la misma raíz viene la palabra tattakhidu, vos tomás, ¿sí? Y tattakhidu viene incluso con más fuerza, ¿sí? Se hace hincapié que con mucha fuerza nos tomas, ¿sí? En árabe es una regla muy propia que cuando ajada es más suave tomar a alguien, pero si uno quiere decir con mucha fuerza, con rigor, entonces se dice ittajada, ¿sí? Y asimismo pasa acá, ta'judu vos tomás y tattajidu vos tomás rigorosamente o fuertemente. Na, obviamente, es el pronombre posesivo para nosotros. Huzuba, es decir, nos tomás como un acto de burla, como un chiste, ¿sí? O no nos tomás en serio, nos estás cargando en ese contexto. Huzuba, una burla, ¿sí? Entonces ellos dijeron que nos estás cargando, ¿no? Con ese mandamiento de sacrificar una vaca. Y él dijo, Qala, Moisés dijo, A'udhu, yo busco refugio, Ada, él buscó refugio, A'udhu, yo busco refugio. Si se acuerdan, nosotros siempre en la recitación del Corán empezamos con esas palabras, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yo busco refugio en Allah o con la ayuda de Allah, an, que, como ya expliqué, siempre se usa para conectar dos verbos, dos acciones, akuna, que yo sea, ¿sí? Minal, desde, al jahilin, entre los ignorantes, ¿sí? Y esa an siempre depende del contexto, algunas puede ser que o algunas también que no, pero eso siempre depende del contexto, hay que verlo. Si ahora en ese contexto, por ejemplo, es que yo busco refugio en Allah, que no sea uno de los ignorantes o que no sea entre los ignorantes, literalmente. Akuna, yo sea, akunu, y akunu, él está, akunu, yo estoy, ¿sí? Kana, él estuvo, pero tiene varios significados siempre dependiente del contexto. Min, desde, entre, al jahilin, los ignorantes, jahilun, un ignorante. Y una persona muy conocida en la historia del Islam es Abu Jahl, que era el tío del profeta Mohammed, la paz sea con él, y la cabeza de la oposición, la cabeza de los enemigos o el líder de los enemigos del Islam. Y su título que el profeta le puso era Abu Jahl, el padre de la ignorancia, ¿sí? Y obviamente que procede de la misma raíz. Y el último versículo para la clase de hoy. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ellos dijeron, ruega por nosotros a tu Señor para que nos indique cómo es. Respondió, Dios dice, es una vaca, ni vieja ni joven, ya crecida, de edad intermedia entre las dos. Y ahora haced lo que se os manda.
Qalu, ellos dijeron. Qala, él dijo. Qalu, plural, ellos dijeron. Ud'u lana, pedí para nosotros. Ud'u es imperativo, pedí para nosotros, ¿sí? Sería en ese contexto rogar, rogar para nosotros. Lana, que nada es li, para, y luego el pronombre posesivo de nosotros, nuestro sería literalmente, ¿no? Que en árabe tiene otro uso, otro contexto. Entonces pedí para nosotros, lana, ¿sí? Para nosotros, rabbaka, pedí a tu Señor, rabbaka a tu Señor. Ka, la terminación es el pronombre posesivo de tú, ¿sí? De vos, hombre. Rabbun, Señor. Pedí a tu Señor para nosotros. Da'a, él pidió. Yad'u, él pide. Y de esa misma palabra sale la palabra o procede la palabra dua, que es la súplica, la oración, la plegaria. Yubayyin lana. Yubayyin lana. Él nos explica claramente. ¿Sí? Yubayyinu, bayyana significa él explicó, él mostró algo claramente. Yubayyinu, él muestra, él explica algo muy claro. Lana, lo mismo, la misma palabra como acá, para nosotros. Que él nos explique, en ese contexto árabe sería para nosotros algo muy claro. Ma, que hiya es ella, es decir, que nos explique claramente o detalladamente qué es ella, ¿sí? ¿Qué tipo de vaca tenemos que sacrificar? ¿Sí? Y Bácara, la vaca, es justo el nombre del capítulo y el nombre del capítulo hace una referencia a esa anécdota, a ese acontecimiento que ocurrió. Entonces, es un tema central de ese capítulo. Entonces ellos preguntaron qué tipo de vaca tenemos que sacrificar, que tu Dios nos ordene o que nos muestre claramente qué tipo de vaca tenemos que sacrificar. Qala, Moisés dijo, innahu yaqulu, ciertamente él dice, ciertamente Dios ordena o ciertamente Dios dice, innaha, ciertamente ella es, ¿sí? Y ha es una referencia al sustantivo siguiente, que es una vaca, baqaratun, una vaca, que ciertamente la vaca debe ser la faridun, que no sea viejo, la no faridun, viejo, que no sea un animal viejo, faridun, viejo, wala y no bikrun, bikrun es joven, ¿sí? Ni viejo ni joven. Avanum, avanum es una edad intermedia, ¿sí? Que una persona ya maduro, bien crecido, pero ni joven ni viejo, ¿sí? Eso es avanum en árabe. Beina, entre dálika, eso, es decir, entre esos dos edades, que sea algo, un animal de edad intermedia. Fafalu, fa, pues, ifalu, hagan ustedes, plural, ¿sí? El fa'ala procede de la palabra fa'ala, él hizo, y fa'alu, ustedes hagan, ma, que, ¿sí? O lo que, tu'maruna, ustedes fueron ordenados. Tu'maruna es la forma pasiva, ¿sí? Ustedes fueron ordenados. En ese contexto, vosotros fueron ordenados. Amara, el ordenó, ya'muru, el ordena, tu'maru, vos fuiste, en esa realidad sería, en vez de fueron, mejor incluso sería traducirlo como ustedes son ordenados, ¿sí? Porque es presente. Entonces, en el contexto del versículo, entonces puede ir al pasado, pero literalmente si queremos traducirlo, es incluso mejor es traducirlo, ustedes son ordenados, porque el tiempo es presente. Eso sería todo para la clase de hoy. Inshallah, nos veremos con la siguiente clase. Assalamu alaikum y la paz sea con ustedes.